nidito. Después de un tiempo, pones un huevito, así de su huevito, nace su champarito. Y hacen una bonita familia. Y de repente, esa para gorda se va con un sopilote. Porque así le gustan grandes feos. Entonces, se va con el sopilote y deja ese pajarito bonito, fuerte, alto, guapo o verde. Y lo deja solo con su champarito. ¿Ah? Lo dejó solo. Obviamente ese pájaro, pues, empieza en búsqueda de alguna pajarita por allá que quiera ir a completar su nido. Oye, papá, ¿por qué mejor no me dices que ya te quieres casar con Pamela? ¿Ah? Chamaco. Y dejas de estar diciendo cosas de pajaritos, no sé qué cosas. Chamaco, ¿cómo haces que uno rompa su ilusión? ¿Te lo quieres contar uno bien y tú lo sigues de los sueltas así? No, tranquilo, es que a mí me cae bien Pamela, Don Cebito, o sea, no tengo nada de malo, tranquilo. O sea, ¿sí te cae bien, Pamela? Ajá, sí. O sea, ¿sí te gustaría así como para que sea así tu chemadrastra, así? Ah. Pues también. Mano, me lo esperaba yo. Pero te tienes que preparar, papá. Para ir a pedir su mano a Pamela. Si yo no solo quiero su mano, ¿para qué quiero su...? No, así no se dice. Le tienes que ir a pedir permiso a Don Cebito para que te deje casarse con ella. Así se dice, pedir su mano, pues. Pero pide su mano, pero te dan todo, ¿no? No sé, no solo... también. Pues, y tengo que hablar con Don Cebito. Si con ella voy a casarme, ¿no? Con Don Cebito. Pero así se hace, papá, entiende. Te tienes que vestir de gala, bien. ¿Ok? Ahí te ayuda a vestirte, ¿va? Y vamos así a pedir su mano, ¿me acompañas? ¿Yo? Pues acompáñame, pues sí. No solo conmigo va a vivir, hasta tú vas a ser tu changú así falso, pero su hijo. Bueno, está bien. Ven, vamos a vestirnos. Él te presta mi perfume. Vamos. ¿Tienes perfume? Obvio, papá. Tienes de esos así que le llaman de los, ¿cómo se dice? De los árabes, así, que están vendiendo dentro de internet. Obvio, papá, obvio que te va a dar. Está bueno. Así, dale, hijo, pues muéstrame, compa, champedí su mano. Ven acá. La cocina nunca fue tan divertida. Acompaña al chef Maurilio Izúcar en Yo Invito, un programa hecho con amor y mucho buen humor. Disfrútalo todos los martes a la 1 de la tarde en nuestra barra culinaria, solo por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. La Cámara de Diputados, en colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Imbal, te invitan al concierto Artistas de Bellas Artes con las concertistas Carmen Thierry en el oboe y María Teresa Frank al piano. El evento se llevará a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro el jueves 31 de julio. La entrada es gratuita. No olvides registrarte al correo espaciocultural@diputados.gov.mx. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y Justicia Social. ¿Se te antoja un delicioso flan? La chef Rosy Ramírez te enseña a preparar los postres más deliciosos en la hora del postre, desde los clásicos hasta los más antiguos de la historia. Endulza tu día con este programa único, los miércoles a la 1 de la tarde, en la barra culinaria de Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Que yo quiero un helado, ¿me lo compras? Sí, claro. Sí, pues sí. Deme uno de 15, el más caro. El más caro 15. Que tenga. ¿Sí? Pero si son de A5 y de A10. Pero me puede vender uno de 15. Sí, puede vender uno de 15, ¿verdad? Claro que sí, ahí está. señorita. Ahí está. Qué rico, el de Guanábana, ¿verdad? Ok, de Guanábana, muy sí. bien. 5. Aquí tiene, ¿eh? Ay, gracias. ¿Usted, caballero? Pues así dame uno así de
Pues del más barato, dame. Coco. Sí. Ok. ¿De 10? Ese. De No, 10. es de 5 te pedí. Ah. Bueno. ¿Listo? Qué chistoso. Está bueno, toma. Gracias, hermano. Dale. Permiso. ¿Qué pasó así? ¿Por qué me citaste acá? Pamela, lo que pasa es que ya tiene tiempo, así que te estoy diciendo, estamos andando a escondidas, velo. Tenemos que guardar, para comer un helado nos tenemos que guardar. Por eso te estoy diciendo, ¿por qué me citaste acá? ¿Qué tal si viene mi papá? ¿Qué me- Nos ve. Pero es que tu papá también es un desgraciado perro. que no- Tampoco te pases, Pinole. Pues es que nunca nos dejas también estar solos, Pamela. Si viene mi papá. Ya lo sé que es tu papá, pero pues también empieza con sus cosas, no nos deja disfrutar nuestro amor. Algo que me molesta. Te pasas también tú. Mira, ven por acá, te tengo una sorpresa. Ven por acá, ven por acá. Ven. ¿Dónde me vas a llevar ahora? Mira, precisamente te cité aquí porque quería darte este pequeño obsequio. Ay, qué bonito. Pero fue no un ramo que me diste, pero está bonito. Es que los ramos, ya ves que nos vienen allá en la florería. Pues ya tienen tiempo allá, tan viejos, están así. Ya y hace tiempo que están bajados, no tienen el mismo significado que esta que representa así fresco como mi amor que siento por ti. Bueno, así sí. Eso sí está fresca. Pero Pues es sí. una, pero porque acá hay muchas. Y yo lo que quiero es que velo, estás rodeada de flores. Acá no necesito ramo. Además, ¿qué prefieres? ¿Que esté muerta allá la flor o que esté viva acá en la mata? No, que esté viva. Viva como el amor que siento por ti. Ay, qué bonito. Ah, Sí, ya me ¿viste? estás conquistando, me estás conquistando. Mira, yo lo que quiero decir, Pamela, ya sin rodeos, es así que quiero ya decirle a tu papá que nos deje casarnos. ¿Te quieres casar conmigo? Ay, Pinole. Mira, sí quiero, pero tú sabes cómo se va a poner mi papá. ¿Qué tiene? Tiene que pasar, Pamela. Tenemos que dar ese paso. Hace tiempo que lo he planeado decírtelo. Pues quiero casarme contigo, lo sabes. Quiero que vivamos juntos, que estemos juntos para siempre, pero tú también así no pones de tu parte. Pero es que si quieres eso, ¿estás consciente que tienes que ir a hablar con mi papá y decírselo? Ya lo sé. Ir a pedir mi mano. No quiero tu mano, de mano ya estoy harto, por eso me quiero casar. Quiero todo tuyo, todo, no tu mano. Ay, Pinole. Ya, está bien, ya me lo explicó Pochungo que tengo que ir a pedir tu mano, ya lo Pues sí. sé. Que tengo que ir a decirle que... Pero pues, mira, yo estoy decidido. Si tú me dices ahorita que sí, en la noche voy a pedir tu mano. ¿Seguro? ¿Eh? ¿Seguro? ¿No te va a importar lo que te diga mi papá? Pues no, ¿qué me va a decir? Solo que hay un problema, Pinole. ¿Y ahorita qué? Que yo me voy a ir con mi papá a Mérida a vivir. ¿Cómo que vas a ir a Mérida? Sí, ya viste que mi papá tiene una casa allí. Y pues él quiere ir a regar sus matas, a ver su casa. Ay, Pamela, ¿cómo es que te vas a ir en Mérida? Ve lo que me vienes a decir ahorita. ¿Y por qué no vas a Mérida a pedir mi mano? Ahí en Mérida cada vez que voy me pierdo, no me Ay, gusta. Pinole, yo te enseño a andar allí. Dale, además, ahí está bonito. Porque me puedes llevar a la plaza, al cine, a los parques. Pamela, no me gusta ir allá. ¿Por qué? Bueno, pues, si me quieres, ¿vas a buscarme? Está bien, voy a Mérida. Voy a Mérida. verdad? Voy. Está ¿De bien. verdad? ¿A qué hora te vas? Yo me voy a las 5 de la tarde. Ahí te veo. Pero tienes que decírselo a tu papá. Bueno, está bien. Ahí sí lo medio platico, pero... No, pero, tienes pero medio llega. platico, díselo que voy a ir, porque si no, así que tal si se va a algún lado. A ver, se lo digo para que te recibas bien. Está bueno. Dale. Entonces nos vemos allá. Dale. Sí, Dale, sí, te sí. veo allá, te veo Dale, allá. Mérida. Dale, nos Conste. vemos en Mérida. Nos vemos, dale. Ay, mi anillo, yo ya me vi con mi anillo de diamantes, de zafiro. ¿De qué será mi anillo? ¿De rubíes? ¡Ay, sí!
Abarrotes Unosusa te damos hasta con la sartén. Llévate una sartén por solo 69 pesos al comprar 200 pesos o más en productos participantes. Solo pídesela a tu cajero antes de pagar y listo. Y si registras tu ticket, podrás ganar premios increíbles. Consulta las bases en las redes sociales de Unosusa. Vecino del buen precio. Hey, sube el volumen, porque aquí no hay reglas, solo hits, secretos y mucho flow, artistas, historias y el chisme bueno, todo en un solo lugar. Esto es MP41, tu música favorita en tu canal favorito. Las grandes estrellas de la época de oro del cine nacional vuelven a brillar en nuestra pantalla. Disfruta lo mejor del cine mexicano los lunes, los miércoles y los viernes a las 10:30 de la mañana por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Si tienes una mente curiosa, Curiosamente es para ti. Encuentra respuestas claras, divertidas y científicas a preguntas complejas, solo por el placer de aprender. Disfrútalo los martes y jueves a las 9:30 de la mañana y 4:30 de la tarde por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Llegó el momento de más diversión, más música, más comedia, de más. ¡Qué rico! No te pierdas el gran regreso del señor de la televisión yucateca, Sergio Carrillo, junto a todo su elenco completamente en vivo. Asiste al estudio o míralo por televisión, todos los viernes a las 9 p.m. por Tele Yucatán. ¡Qué rico! Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Todos los días el deporte está en juego y las noticias más relevantes del acontecer local te las presentamos puntualmente de lunes a viernes. Noticiero Deportes Tele Yucatán en 2 emisiones diarias para estar siempre informado, 7:50 de la mañana y 3:50 de la tarde. Acompáñanos por el 4.1 de Tele Yucatán. Papi. Vamos, papi, vamos. Vamos, y al fin, Pégate, papi. al fin nos logramos salir de ese desgraciado pueblo que me tiene ya harto. Eso de Tintinquí, ya lo tengo hasta el Tintincú. Vamos a dejar de ver esa bola de chusma, esa bola de güiros, esa bola de muertos de hambre que no tiene ni un pedazo de tortilla para meterse a la boca. Ay, papi. Nosotros recuerda que somos los Palo Alto y Ponte Duro. Somos de Alcurnia, somos de otro linaje. ¿Qué lo vas a ver? Dame tu mano. Vamos, papi, vamos. No te vayas a caer, papi. Acá hay bajada, acá hay bajada. Caminar Acá hay para bajada. que conozcas la casa que compré, una casa nueva. ¿Una casa nueva, papi? Una casa nueva para cambiar de ambiente. Ay, qué emoción, entonces. Es una casa nueva, imagínate. Ay, qué bonito, qué bonito. Cuidado, papi, hay una piedra acá. No te preocupes, hija. Ya después de que me tropecé con la última piedra de tu mamá, no me pienso tropezar con ninguna otra. Ay, papi, Así no que vayas vamos a ir tranquilos. empezar. No voy a empezar. No voy a empezar. Por eso para mí es muy importante que no caigas en el fango, que no caigas en el lodo, que no caigas con cualquier pelafustán. Tú eres mi salvación, tú eres la que vas a sacarme de pobre. Tienes que casarte con alguien importante, alguien de Alcurnia, un licenciado, un doctor, un diputado, alguien que tenga dinero. Entonces dejamos el pueblo con esa bola de muertos de hambre. Aquí vamos a construirte un futuro venturoso. Vas a ver si no. Caramba. Ven, hija, vente. Aquí es la casa que te estoy diciendo. ¿Cuál, papi? Mira los albañiles. La mandé a revocar, nos llevaron el escombro, caramba. Ni modo, lo voy a tener que hacer trabajar más que en el pueblo.
Mira, hija, esta es la casa. A partir de hoy, aquí vamos a vivir. ¿Qué te parece? Papi, me lo habías contado tanto que de verdad está mejor de lo que me imaginé. Pues a partir de hoy, aquí esta va a ser tu nueva casa, mi nueva casa, y nos vamos a olvidar de toda la chusma del pueblo. Pasa, hija, pasa. Vente, corazón, vente. Esta es la casa nueva. Aquí vamos a ser felices, hija. Aquí, toma la llave. Abre. Esta es la llave. Abre la llave, hija. Ahí está. Listo. Bienvenida a Mérida, bienvenida a tu nueva casa, hija mía, Pamela, princesa chula, con la consentida de su papá, mi amor. Tenemos casa nueva, como la ves. Papi, qué bueno que llegamos porque quiero decirte algo. ¿Qué quieres que me... A ver, primero toma asiento y luego me dices lo que me quieras. Porque vengo cansado, vengo sofocado. Siéntate, papi, siéntate. Vamos a sentarnos, por favor. Siéntate, hija. no te vaya a pasar algo, papi, siéntate. Vamos a sentarnos. Ahí está. Ay, mi cielo. Ay, ahora sí me pesa mi bobosh. ¿Y qué te parece la nueva casa, hija? Ay, papi, está muy bonita, de verdad. No me la imaginé que esté así, papi. Pues para que veas, la conseguí a unos 80 años que la voy pagando poco a poco, pero va a ser nuestra algún día. Papi, pero yo quiero decirte algo. ¿Qué me quieres decir? ¿Que te gusta la casa? Aparte de eso, yo quiero decirte algo, pero no te vayas a molestar. Prométeme que no te vas a molestar. No tengo por qué molestarme. Con mi Pamela chula, la hija, los ojos de mis ojos, jamás me voy a molestar, hija. ¿Qué quieres decir, corazón? Es que, papi, fíjate que me quiero casar. Ah, pues a eso venimos a Mérida, para conseguirte un buen partido. Yo no pierdo la esperanza de que aquí, no como el pueblo que puro muerto de hambre, ay, aquí te puedes conseguir un doctor, un ingeniero, un licenciado, alguien de alcurnia. Porque recuerda que los Palo Alto y Ponte Duro no podemos alternar con cualquier pelafustán. Dime, ¿ya tienes algún prospecto, hija? Sí, papi. No me lo digas. Tengo, sí. ¿Es algún doctor? No. ¿Algún licenciado? ¿Algún diputado? No. ¿Alguien de alcurnia? ¿Algún López Palomeque? No, papi, ¿De los alguien Shakur? mejor, no. ¿De la familia? ¿De los Riviera? Ay, no, papi, hay un mejor. Bueno, dime con quién. ¿Con quién te quieres casar? Dímelo, hija. Con Pinoli, papi. ¿Qué? ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Sobre mi cadáver! Papá, cuando te dije elegante, no me refería a eso. ¿Y qué tiene de malo? Es lo más mejor que encontré en mi guardarropa. Ve nada más que sex appeal tengo así. Hasta más quedé impactada con mi belleza. Bueno, ya. A ver, ¿Y es acá? Sí, papá, mira, acá es el escombro que nos dijo Pamela, ¿lo viste? Aquí está. Es el escombro que dio el mensaje. Sí. Y aquí hay... Está abierto. Bueno, vamos a entrar. Vamos a pasar. Ay, qué nervios. Ay. Pues ya estamos aquí. Pues ni modo, a lo que te... ¡Ey! ¿Qué? No le golpees, primero dile algo. ¿Cómo que algo? Algo bonito. Algo bonito. Ya te entendí. Fíjate. ¿Es Pamela? ¿Algo bonito? Ajá, algo bonito. ¿Yo? No, papá. Papá, algo dulce. Dile algo dulce. ¿No quieres mazapán? ¿Un tehuano? ¿Un ¡Que sun? no! Papá, que no. ¿Y Dile qué? algo que le llegue al corazón, papá. Que le llegue en su corazón. Sí, que le llegue al corazón. Un balazo, un cuchillazo. No, papá, tampoco. Eso no solamente le llega, hasta le traspasa. ¿Sabes qué? Déjalo, haz lo que tú quieras. Tócale lo que tú quieras. Mejor le canto. Le canto. También. Le canto la canción. Le canto la canción. Una antigua, porque son las más románticas. Es la Como puta. quieras, como quieras. Fue en un cabaret donde te encontré. Tampoco, papá. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Sabes qué? Mejor cállate, porque tú no sabes. Ya, a lo mejor le voy a hablar. Haga lo que quiera. No le voy a hablar. Pamela, mi amor, ya mi vida. Ya llegué, ya llegó así tu matador. Ya llegué al pueblo, ne. Aquí estoy en la puerta. ¡Ábreme, nené!
Llegó tu marido, negra. Llegó tu ¡Ay, mi amor! No quiero darte un beso. ¿Qué quieres? Llegó el momento de más diversión, más música, más comedia, de más. ¡Qué rico! No te pierdas el gran regreso del señor de la televisión yucateca, Sergio Carrillo, junto a todo su elenco completamente en vivo. Asiste al estudio o míralo por televisión, todos los viernes a las 9 p.m. por Tele Yucatán. ¡Qué rico! Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Comienza tu día con Tele Yucatán y actívate con las mejores rutinas de ejercicio. Entra a Fit Club en el canal 4.1 de tu señal abierta. El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. En esta temporada evita enfermedades respiratorias y diarreicas con las medidas de higiene básicas. Lava tus manos constantemente. Ventila tu casa. Lava y desinfecta frutas y verduras. Evita cambios bruscos de temperatura y ante cualquier síntoma, acude de inmediato a tu unidad médica de salud. Para más información, consulta en salud.yucatán.gov.mx. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. En el juego está la pasión. Cada paso es pura emoción. Martes a las 9, prende la pantalla. Tele Yucatán, donde el deporte estalla. En el juego está la pasión. ¿Se te antoja un delicioso flan? La chef Rosy Ramírez te enseña a preparar los postres más deliciosos en la hora del postre, desde los clásicos hasta los más antiguos de la historia. Endulza tu día con este programa único, los miércoles a la 1 de la tarde, en la barra culinaria de Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Este programa es clasificación B. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Pues estamos hoy aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Sorry, it's DJ. Mira nada más la belleza hoy, el mar tranquilito, está todo muy rico. Ya empieza el calorcito, pero pues si hay calorcito, para eso están aquí los amigos, con mis amigos Berto y con los amigos Matías. Llevarme uno, pero de eso así con tapita. You can get some. Ya después que disfrutas el agüita en coco, así bien fresquecita, pues te abren el coco y te dan la carnita. Y fíjense qué padre aquí, esta costumbre que te dan todas estas opciones, donde puedes prepararte tu futuro. Pues ahora sí que, vean eso. Tú le puedes, lo que tú a gusto, le puedes echar de todo lo que tiene. Miren, tienen chile piquín, que es para eso el chile machito, chile macho. Chile piquín con limón y sal también, miren. ¿Sí? Le puedes hacer esto, el tajín. Vean eso. Chilito mofonero. You can get some. Amoy. Bueno.
Más limoncito. Esto es parte de la costumbre aquí. Digan aquí, pues. Miren. Damos esto. Vamos. Darle. Sorry, it's DJ. Oigan. Si quieres comer rico aquí en Coatzacoalcos, este es el mejor lugar, el muellecito que se encuentra obviamente aquí en la parte del malecón. Vamos a conocerlo, de verdad que nos lo recomendaron mucho. Vamos a ver qué tal. You can get some. Nos recibieron con esto, miren esto. Una michelada con camarones y ostiones. Vean esto. Qué rico, vean. Una ensalada de mariscos, trae camarones, trae ostiones, trae pulpo, trae excelente calidad. Muy ricos, la verdad que nos recomendaron este lugar y teníamos que venir a probarlos. Y pues bueno, todavía falta mucho más para mostrarles a ustedes. Estamos en Coatzacoalcos, Veracruz, restaurante El Muellecillo. Salud. Amigos, y algo que le tenía muchísimas ganas, aparte de estas, vean, estas bonitas de cangrejo, eran estos shots de ostión. Yo los veía siempre complicados y de verdad dije, algún día de verdad, y la tóxica también le gusta, prepárate los shots de ostión. No tiene licor obviamente, esto es un ostioncito preparado. Pues, a ver qué tal. Acércate, camarita. Esto. Sorry, it's DJ. Chula. Chula. Pruébalo, tóxica, pruébalo. Ya te hace el limoncito. Todo esto. Perfecto. Pruébalo. ¿Qué tal? Riquísimo, planeta. Riquísimo. Oh. Ahora, estos están al mojo de ajo. Las palitas de cangrejo al mojo de ajo para probarlas. La verdad no hay pedido. Todo está riquísimo, todavía falta una sopita, pero la joya, la corona, shots de opción. Sorry, it's DJ. Pues yo pedí unos camarones momia, aquí los conocen como tornados. ¿Y qué tienen esos camarones? Traen queso, obviamente su tocino, su ensaladita, sus papas, su crema de ajo, o sea, muy rico. Y bueno, lo que es mi guiso favorito y por lo que yo vine, además de los ostiones, vean esto. Es una cazuela de mariscos, como pueden ver trae pescado, manita de jaiba, camarones y estas almejas. Pero además de los mariscos que trae, pues esta cazuelita tiene hasta queso, o sea, trae hasta queso. Entonces, vea esto es el quesito. Y amigos, aquí estamos en la playa, en el mar de Coatzacoalcos. Vean qué bonito. Vean esto. Y el agua de verdad que se siente cristalina, se siente tibia. Métete, hijo, métete. Vean, para allá es el... Está bajito, está bajito, está muy seguro. En esta parte al menos está bajita. Ya más para allá, pues ya se siente un poquito diferente. Ahorita
Ahorita voy a chingarlos, ahorita. Vean para allá, qué bonito. Ahí es un tiburón, miren un tiburón, amigos. Miren un tiburón. ¡Ay, Se marchó. Mira, tiburón. Y a su barco le llamó Libertad. ¡Vente, no es cierto! ¡No es cierto! Curioso de aquí, amigos, a diferencia de Yucatán, es la arena. El color es un poquito más oscuro, como pueden observar. Tiene como unos cristalitos. Si ustedes lo ven a contraluz, pues tiene como cristalitos y... Vean, observen esto. Observen. Es muy diferente la textura de la arena de aquí. Amigos, esto es Coatzacoalcos, Veracruz. Nosotros regresamos con ustedes allá hasta Yucatán. Más onda por Tele Yucatán. ¿Crees que la ciencia es aburrida o complicada? Cambia de idea con Ciencia Aplicada, un programa lleno de temas fascinantes y entretenidos, pensado para los jóvenes de hoy. Descubre el lado divertido de la ciencia, los miércoles a las 9:30 de la mañana y 4:30 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. La cocina nunca fue tan divertida. Acompaña al chef Maurilio Izúcar en Yo Invito, un programa hecho con amor y mucho buen humor. Disfrútalo todos los martes a la 1 de la tarde en nuestra barra culinaria, solo por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. ¿Dónde dejé mi INE? Ay, papá, aún no has ido a recogerla al módulo. Ay, no. ¿Dónde dejé el papelito que me dieron? Está en tu chamarra negra, pero recuerda que ahora también puedes recogerla con tus huellas dactilares. Si solicitaste tu primera INE, la actualizaste, pediste su renovación o reposición, debes recogerla en tu módulo. Que no se te olvide. Ve por ella. Participa. Hoy y siempre, lleva tu INE contigo. INE. Todos los días el deporte está en juego y las noticias más relevantes del acontecer local te las presentamos puntualmente de lunes a viernes. Noticiero Deportes Tele Yucatán en 2 emisiones diarias para estar siempre informado. 7:50 de la mañana y 3:50 de la tarde. Acompáñanos por el 4.1 de Tele Yucatán. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, soy tu amigo Víctor El Potro Cisneros y te invito para que todos los miércoles nos sintonices a través de Tele Yucatán en punto de las 9 de la noche. La repetición los sábados a la 1 de la tarde. Toda la información grupera para ti completamente en vivo. Somos tus amigos de Gruperísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el potro está en la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. $60 million years ago, on the shores of this tropical island, an extraordinary story began. The waves brought ashore an odd band of survivors, a few ancient creatures that had been accidentally swept across hundreds of miles of ocean from a distant land. They found themselves here in a place unlike any other. Totally cut off from the rest of the world, these castaways made this island their own, gradually evolving into a collection of wildlife that's strange, rare, and utterly unique.
So rare that more than 80% of the species are found nowhere else on Earth.